articulación, que es una de las más importantes y más grandes del cuerpo, que es la coxofemoral, es una enartrosis, donde, como ustedes saben, en toda articulación vamos a tener distintos componentes que hacen no solamente la estabilidad, sino que tienen que ver con las funciones según el tipo de articulación que sea. Acá está mostrando básicamente algunos de los componentes. Uno de ellos es el número 4. No sé si ustedes pueden lograr ver mi flechita. ¿La ven, la flecha? Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Bien. Es el ligamento redondo, el ligamento redondo que va desde la cavidad acetabular hasta la epífisis femoral. Estas estructuras óseas, ustedes creo que seguramente la tienen familiarizada. Esto es el sector proximal del fémur, donde vemos la cabeza, donde vemos el cuello del fémur, el trocánter mayor, el trocánter menor. Esta es la línea intertrocanteriana. Y dentro de lo que es los huesos de la pelvis tenemos el isquion, el pubis, y este es el hueso ilíaco, ¿no? Esto está desplegado, y esto que estoy marcando es el agujero obturador. Vuelvo a insistir en la presencia de los distintos componentes que hacen la articulación, no solamente las superficies óseas, sino también el cartílago, los ligamentos que hacen que esta articulación tenga estabilidad. También la membrana sinovial, el líquido sinovial, que hace que esta articulación tenga cierta movilidad. Eh, Cara anterior y posterior en este esquema, donde están estos ligamentos que son importantes para la estabilidad, ¿no? Acá miren lo que es la línea intertrocanteriana, donde vamos a ver la inserción de estos que son los distintos ligamentos, el ligamento ilio que va del hueso ilíaco al fémur, en este caso al trocánter menor, acá va al trocánter mayor. Este es el ligamento que va desde el pubis al fémur, que se denomina pubo femoral, y el ligamento isquio, desde el isquion, de la tuberosidad isquiática, al fémur, bien subcapital, pero por la parte posterior, que es el isquio femoral. Estos ligamentos son los llamados ligamentos capsulares. Ya mencionamos al ligamento redondo, y mm, bueno, en esta no vamos a ver bien, pero sí podemos ver acá esta estructura que da cierta amplitud en cuanto a la articulación, y que la va a envolver, que es lo que es el labrum, ¿no? O es cartílago, que va a permitir un mayor amplitud en cuanto a su recepción de la cabeza femoral. Nuevamente estos ligamentos. Y acá tenemos indicado con esta bolsita lo que es la bursa, básicamente, bursa iliopectinia en este caso. Y estas bursas son una de las cuales en determinadas actividades o movimientos se llena un poco de líquido. Bueno, algunos conceptos en cuanto a la irrigación de las arterias obturatriz o circunfleja. Y estas son imágenes, la de la derecha es, o sea, de la derecha de la pantalla, la izquierda del frente, es una imagen patológica. Esta es una radiografía que no tiene tanta patología, básicamente. Pero básicamente en esto lo que les quiero un poco mostrar son, con este método, el método inicial, que es la radiografía. eh, Realmente, si uno le da o le hace hincapié a todos los detalles que podemos obtener, realmente es de suma utilidad. Muchas veces estas radiografías pasan totalmente desapercibidas
o a lo grosero, o sea, básicamente a compromisos degenerativos, a geodas, esclerosis, o a un trazo de fractura, o a una imagen patológica, pero hay mucho que tiene que ver con la propia articulación y sus variantes en cuanto a morfología, en cuanto a lo que es una protrusión acetabular, etcétera. Acá hay muchas líneas, ángulos, eh, y otros conceptos que se pueden trazar básicamente en todas las, en este caso, articulación coxofemoral de este lado, pero obviamente que se puede hacer del lado contralateral. Y esto es uno de los datos que podemos obtener, que es lo que se llama profundidad acetabular. No quiero detenerme básicamente en lo patológico, pero sí mostrarles estas líneas como son líneas, eh, la verde y la roja, que está indicando no más que el borde del acetábulo y la línea entre el ilio y la tuberosidad isquiática. Miren cómo estas dos líneas imaginarias, trazadas en este caso, no se están superponiendo, a diferencia de la imagen de la derecha de ustedes, donde hay sí superposición de esta, lo que es la cavidad, con esta otra línea desde el ilion hasta la tuberosidad o hasta el isquion, sería el borde interno del agujero obturador, y vemos cómo estas líneas se entrecruzan. Bueno, en esto es importante porque me estaría hablando de lo que se denomina una profundidad del acetábulo, de este acetábulo, que está conservada o de límites normales o algo que es profundo, ¿no? Como que está invadiendo. Otras líneas que se pueden tomar, teniendo en cuenta siempre los reparos anatómicos que vamos a tener. Esta es una radiografía de frente donde vemos toda la pelvis ósea. Miren esto posterior, que es el hueso sacro con el coxis, los huesos ilíacos a ambos lados, con los distintos componentes, ya sea o el coxal, ¿no? El hueso ilíaco, el pubis y el isquion, el agujero obturador de un lado y del otro. Eh, Tomen como parámetro, siempre hago el mismo comentario, que podemos tener la posibilidad de comparar el lado derecho con el lado izquierdo, en este caso el agujero obturador, por ejemplo, el izquierdo con respecto al derecho, y también si trazamos una línea podemos comparar la parte superior y la parte inferior. Vuelvo a la articulación coxofomeral para visualizar en forma ampliada y bilateral los distintos componentes, y miren cómo hay una diferencia entre este que es el trocánter menor con respecto al trocánter mayor del lado izquierdo, que este inclusive puede tener un cierto grado de rotación. Pero bueno, acá también podemos tomar otra línea en relación a los trocánteres menores y determinar lo que se llama la longitud femoral, que puede ser simétrica o asimétrica. Esto es algo un poco más frecuente de las medidas que uno toma, inclusive lo puede hacer visualmente, sin trazar francamente este ángulo, es el ángulo realmente cérvico-diafisario del fémur, donde trazamos una línea que sigue el eje mayor longitudinal del fémur hasta el punto de la línea intertrocanteriana, y vamos a obtener estas dos líneas unidas por un ángulo, que es el ángulo cérvico-diafisario. Esa variación del ángulo va a determinar si es una coxa valga o una coxa vara según los grados, como lo marcan acá. Ese es el valor normal entre 125 y 140 grados. Otro de los parámetros son estas líneas imaginarias, que es el borde anterior y posterior de lo que es el acetábulo. Nos olvidamos un poco acá de la epífisis femoral, sino vemos los labios, donde podemos visualizar a ver si se cruzan o no se cruzan, y esto nos va a hablar de lo que es la anteversión o retroversión femoral. No quiero profundizar básicamente, pero simplemente les estoy mostrando cuántas cosas podemos obtener con una radiografía. Otro de los parámetros es el grado de inclinación, una línea horizontal,
del margen superior de cada epífisis femoral y va a hacer un ángulo con el margen superior de la ceja cotiloidea. Miren, noten que este es apenas 9 grados y este es un poco mayor, y acá varía los grados, que hace que hablemos de displásica, una cadera displásica o un valor normal. Bueno, un poco más complejo aún, desde el punto central de cada epífisis femoral vamos a trazar una línea imaginaria en una forma redonda, básicamente, y vamos a hablar un poco de lo que es la cobertura acetabular con otros parámetros y otros ángulos. Además, también el grado de cobertura acetabular, tomando esta referencia, pero bueno, básicamente todos estas medidas podemos obtener de una radiografía de tórax. Recuerden que en toda estructura vamos a ver la cortical, la medular de cada estructura. Miren el isquion, el agujero obturador, nuevamente la epífisis femoral, el cuello, tenemos dos cuellos, un cuello anatómico y otro quirúrgico, la línea intertrocanteriana, este es el trocánter menor, este es el trocánter mayor. Obviamente vamos a tener inserciones musculares a tener en cuenta en cada reborde o cada superficie ósea. La tomografía computada, me pueden parar, me pueden interrumpir y hacer preguntas. ¿Se me escucha bien? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, por supuesto. ¿Me puedes mostrar bien cómo se ven las diferencias de tipo de los dos distintos cuellos del fémur? Distinto tipo de cuello, ¿a qué te referís? ¿Cuello quirúrgico Claro, o...? cuello anatómico y cuello quirúrgico. Bueno, eso en realidad depende también de la bibliografía, pero este es acá bien subcapital, es lo que se denomina el cuello anatómico, y un poco más abajo es el cuello quirúrgico. Ah, bien. O sea, pero no hay nada que los delimite, o sea, no hay nada que se vea como una estructura que se vea. No, 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 Ah, porque bien, en realidad todo este es el cuello, que el cuello claro, va desde la parte subcapital hasta la línea intertrocanteriana. bien, ¿Eh? gracias. No, no, por favor. Eh, el método inicial entonces es la radiografía. Miren en esta imagen la reconstrucción tomográfica de lo que es todo la pelvis y la región sacra y coxis. Para no dejar afuera al sacro y al coxis, tengan en cuenta esta disposición que tiene en el eje anteroposterior, que tiene un cierto grado de oblicuidad, lo que es el sacro y el coxis. Y ante una radiografía o ante una tomografía computada, siempre ver esta simetría de los que son denominados agujeros sacros. Si veo este, tengo que ver el otro. Si veo este, tengo que ver el otro. Tratar de ver un lado y el otro de los agujeros. Muchas veces esta zona, toda esta zona, tanto sobre todo con radiografía, hay muchas estructuras que se superponen. Entonces, no siempre va a ser con tanta nitidez o claridad ver esta zona. Noten también esta disposición que tiene un eje en el anteroposterior también, lo que se llama articulación sacroilíaca. Estas articulaciones sacroilíacas tienen un margen sacro y otro margen ilíaco. Acá hay patologías específicas que afectan estas articulaciones, sobre todo las patologías de artritis o seronegativas, y que ellas van a tener repercusión en cuanto a al espacio articular, así hay quistes subcondrales, así es asimétrico en relación a la articulación superior con la inferior, e inclusive de un lado con el respecto al otro, etcétera. Ciertas patologías tienen predilección topográficamente en estas articulaciones sacroilíacas. Nuevamente, bueno, esta línea se denomina promontorio. eh, Se pueden inclusive ver o diagramar con líneas imaginarias lo que se denomina el anillo pelviano, un anillo menor y otro anillo mayor, que va desde las crestas ilíacas, todo por las ramas
pubianas por el margen superior del pubis y lo mismo para el lado, para el contralateral, mientras que el anillo inferior está dado por el margen inferior del hueso ilíaco, que también se extiende hasta el pubis. Hay diferencias anatómicas en relación eh, a la pelvis, pelvis ósea masculina y femenina. Generalmente la femenina es más ancha, y esto, ¿no?, tiene que ver con lo que es el canal del parto. Así que hay variantes o diferencias anatómicas entre lo que es la pelvis masculina y femenina. Estos son cortes axiales a nivel de la pelvis, y lo que le quiero transmitir acá es cómo vemos los grupos musculares, ¿eh? Podemos diferenciarlos, los distintos glúteos en esta, que es la zona glútea, básicamente vale la redundancia. Estos son los huesos ilíacos. Recuerden, tomografía computada, vemos la estructura ósea bien blanca, hiperdensa. Y los grupos musculares tienen una densidad también alta, no obviamente como la ósea. Por encima de los huesos ilíacos está el vientre muscular ilíaco, que junto con el músculo psoas que viene desde arriba, forma lo que se denomina psoas ilíaco. Y en la región glútea vamos de menor a mayor. El glúteo menor, pegadito al hueso ilíaco, el glúteo mediano y el glúteo mayor, que es más superficial. Una estructura importante es este. Siempre tratar de mirar un lado comparado con el contralateral. El Profe, piriforme, sí. disculpe que le interrumpa. Creo que hay compañeros en la sala de espera para que los admitan. ¿Y dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? ¿Tenés idea? Ahí yo lo Creo estoy que viendo, Cristian, pero no los encuentro. Dame un segundito. En la parte de participantes lo podés ver, pero Sí, 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 pero no los tengo, no tengo que haya por ingresar, ¿eh? A ver. ahí le aviso, capaz se conectó mal. Todos los que están son los que entraron. Sigan, sigan, que yo me voy fijando, no se preocupen. Profe, Bueno, sí. ¿te puedo hacer una consulta? ¿Va a haber clase de repaso de todo lo que hemos visto de imágenes? Eh, ¿O estimo esta va a que ser va a la haber. última? Ah, Estimo ok. que va a haber. Bien. No se sabe cuándo. Hola. Si sabían cuándo iba a ser o todavía no. Te confirmamos más adelante. Dale, gracias. Bien, este es un corte un poco más inferior, es la imagen eh, inferior a la que mencionamos previamente, donde acá hay una estructura que es el trocánter menor y el isquion. Esto se denomina espacio isquiofemoral, donde da el paso a un músculo que es el cuadrado femoral. En caso de una reducción de este espacio isquiofemoral, puede traer repercusión en este vientre muscular con signos involutivos según el grado de reducción de este espacio. Y bueno, y acá vamos a ver los distintos músculos que conforman el sector proximal de la región anterior del muslo. Podemos ver los distintos grupos musculares, pero tienen obviamente mejor definición esta que es la imagen de resonancia magnética. Y acá vuelvo a Profe, insistir, sí, perdón. En la imagen anterior, o sea, en la diapositiva anterior, la tomografía más arriba. Lo sí, que se ve más para abajo, más lo que sería más para posterior, más hiperdenso. esto Eso sería el hueso, el es sacro. sacro, exactamente, Ah, genial. exactamente. Recuerden, con tomografía computada, a esta imagen yo la veo desde los pies. Entonces, todo esto va a ser derecho, esto es izquierdo,
esto es superior y esto es inferior. Y eso que es, o sea, se ven las partes blandas, pero no es con ventana de partes blandas, ¿no? Esto es con ventana para partes blandas, sí, sí, claro que sí. Para evaluar, Ah, sí, sí, ok, claro, porque vos podés diferenciar eh, bien los grupos musculares, podés diferenciarlos ahí. Ves que hay una tenue imagen lineal de contenido graso hipodenso entre un músculo y otro, y eso me está diferenciando un grupo muscular de otro. Si yo pusiese ventana ósea, realmente podría ver el hueso. Yo acá lo veo blanco. Y si vos me preguntás, ¿y hay una imagen osteolítica o hay una imagen osteoblástica dentro del hueso? Y la verdad que no te puedo decir que sí o que no, porque esta ventana o este contraste me está permitiendo ver lo otro, los tejidos blandos, en este caso la parte muscular. claro, yo tenía Eso, entendido que cuando tenías una tomografía con ventana de partes blandas, sí, el hueso se empezaba a ver hipodenso y los no, músculos no, no, hiper. no, 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 al contrario. No, 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 no. Ok, O sea, a ver, en una, estos diferencias de contrastes o estas ventanas, son eso, son diferencia de contrastes, son tonalidades de grises. Si es ventana ósea, vos vas a ver con claridad el hueso, pero con claridad diferenciando lo que es la cortical de la medular. ¿Se claro. entiende? Vos ahí no diferenciás cortical de medular. Ahí ves todo blanco. Profe, ¿Me entonces entiendes? la segunda tomografía, o sea, la de ¿Cómo? abajo, el estudio de abajo sería con ventana ósea. Claro. A ver, no, no, no. Por más que vos veas acá un poquito de médula y un poquito, acá diferencias la médula y la cortical, no es una ventana ósea propiamente dicha. Profe, y ¿Eh? disculpe, igual yo sé que es casi la penúltima clase o la última, pero ¿podría explicar bien eso de las ventanas? Porque a mí me cuesta bastante entenderlo, la Bueno, verdad. mira, las ventanas son contrastes, ¿no? Sí. O sea, son tonalidades de grises, ¿no? Algo más blanco, algo más negro, algo más gris. Según el área que vamos a estudiar, estoy hablando de tomografía computada. Según Ujú, el área que vaya a evaluar, por ejemplo, cráneo, sí, en cada región que vamos a evaluar van a tener distintas ventanas o distintos contrastes. Generalmente hay dos o tres. Generalmente hay dos o tres. Por ejemplo, muchos se van a repetir, otros no. Pero, por ejemplo, si yo tuviese que evaluar tórax, tengo sí, ventana, ¿qué hay en el tórax? Y tengo pulmón, tengo el mediastino y tengo las partes blandas o la parte ósea, básicamente. Entonces, en pulmón sería ventana parénquima, donde cuando digo ventana parénquima es lo que voy a ver mejor yo. que Entonces, sería en ventana, base al contraste que se le da al estudio, a la tomografía en este caso, ¿cómo? que sería en base al contraste que se le da Al, en a la la, tomografía. al contraste, no quiero decir no, no, no quiero que haya un problema semántico. El contraste, en realidad son las tonalidades de grises, no el contraste endovenoso o no el contraste oral. Sí. ¿Eh? Porque la palabra contraste puede traer confusión en lo que es contraste oral, contraste endovenoso. Estoy hablando de tonalidades, de ventanas, de grises. Esto es como la máquina de sacar fotos. A ver, che, ¿qué contraste le ponemos? Sepia, blanco y negro, no sé, le ponemos más brillo, menos brillo, etcétera. Esto es lo mismo. Entonces, si quiero ver parénquima, bueno, pondré la tonalidad de gris o la ventana para parénquima. Si quiero ver el Ujú. mediastino, bueno, vamos a evaluar el pediatrino. Bueno, por ejemplo, en cráneo vamos a tener una ventana ósea y una ventana para parénquima, porque no hay mucho más que ver. Ahora, después, manualmente, yo lo puedo, obviamente, cambiar estas tonalidades de grises. ¿Eh? La puedo hacer manualmente, pero en los
programas preseteados hablan de distintas ventanas. Y bueno, en partes blandas vamos a tener una, en este caso, obviamente, porque estamos hablando de estructuras de lo que son articulaciones o sistema musculoesquelético, vamos a tener las estructuras musculares, que es donde yo puedo diferenciar todos los músculos. Acá yo los puedo diferenciar y sí, yo puedo ver, miren que yo puedo ver los glúteos, miren todo lo de la región proximal Después le pondré nombres cada uno. Tengo el obturador externo, el cuadrado femoral, etcétera. Todos los grupos musculares los puedo diferenciar uno de otro. Esa entonces sería una ventana muscular de partes blandas. Y la otra es la ventana ósea. En esta, que es muy parecida la de arriba a la de abajo, si bien en esta puedo ver un poco de cortical y medular, no es la ventana ósea. En la ventana ósea la vamos a ver no tan magnificado los colores, blanco y negro. Va a ser más gris, porque me va a permitir diferenciar en esa tonalidad de gris lo que es la cortical de la medular. Entonces Sí. estaría bien pensar, como para identificar si es una ventana ósea o una ventana para tejidos, que lo que esté más en tonalidades de grises es a lo que se está enfocando la ventana. Vos tenés que ver y tenés que, obviamente, si vos ves muchos estudios, va a ser mucho más fácil, pero vos tenés que ver el estudio y decir, ¿puedo diferenciar acá los grupos musculares o no puedo? ¿Puedo dentro de las estructuras óseas diferenciar? Porque yo te muestro el isquion derecho. ¿Lo ves a esto? Sí. ¿Y vos acá podés diferenciar cortical de medular? No, Y bueno, solo entonces no es ventana ósea. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces es Mm, ventana músculo. claro. Porque si yo quisiese, porque toda cortical tiene una medular, o toda estructura Sí. ósea tiene una cortical y medular. Entonces acá, puedo, por más que acá sí, por más que acá lo puedo ver, pero hasta por ahí nomás, puedo diferenciarlo y nada más, pero no puedo decir que tiene una lesión o no tiene una lesión, ¿me entendés? Entonces, si lo puedo ver, es porque lo es, y si no lo puedo ver, es porque será la otra ventana, básicamente. ¿Queda un poco Listo. más Sí, claro? sí, me queda claro, sí. Bueno, bien. Para musculoesquelético, bueno, esto vuelvo a insistir, la resonancia magnética es lo que va a tener mejor resolución de contraste porque miren dentro del grupo muscular y acá están todos los grupos musculares ¿eh? Del sector proximal, de los aductores, de la región interna del muslo, el cuadrado femoral, los glúteos, estas esto que es más negro, inclusive esto que es más negro, porque acá dentro del mismo músculo yo puedo ver que tiene una intensidad de señal distinta a lo que es un haz o un tendón de lo que es el propio músculo. Entonces, es la resonancia magnética. Y miren, por ejemplo, te mostraba acá, hace de cuenta que es casi la misma imagen. Mira acá en esta, que es la tuberosidad isquiática, mira cómo puedo diferenciar esto es la cortical finita, negra, de esto que es la medular. Entonces acá una pequeña lesión la voy a poder identificar. En esto no hablamos de ventanas, si hablamos de secuencias. Pero Y en este caso, en esta resonancia, ¿dónde podríamos observar líquido como para ver si es T1 o T2, por ejemplo? bueno, está bien. Bueno, acá puntualmente mucho no tenés, pero esto es un T1, porque básicamente la anatomía se evalúa mucho mejor con el T1. Otros los parámetros, bueno, en este caso es la grasa blanca, pero generalmente anatomía, acá no tengo una estructura líquida que me diga si es un T1 o T2, pero esto es un T1, porque generalmente la estructura anatómica normal se evalúa
con el T1. ¿eh? Ah, bien, sí, sí. Gracias. Pero tenemos también parámetros como que es la grasa hiperintensa y la grasa blanca. Pero vuelvo a insistir, miren con qué definición puedo ver inclusive los fascículos del músculo, los haces, las uniones tendinosas, ¿no? Lo notan, ¿no? Y además vemos también la estructura ósea. Entonces, bueno, nuevamente articulación. Este era el espacio que yo les nombraba hoy, isquio femoral, que va de la tuberosidad isquiática del trocánter menor. Y ahí en realidad hay dos medidas que se toman. Uno es el isquio femoral óseo y otro el tendinoso, que va desde acá. Y la repercusión de esta amplitud o reducción de este espacio en este que es el vientre cuadrado femoral. Nuevamente glúteo y bueno, todos los que forman parte del cuádriceps y los aductores. Bien, este es un plano coronal en resonancia magnética. Casi tenemos esta que es la vejiga, que es hipointensa, y acá me está diciendo que es un T1, por más que, vuelvo a insistir, la anatomía me lo está indicando. La anatomía clara, digo, de los grupos musculares, etcétera, ¿no? Y miren, por ejemplo, este que les nombraba hoy, con la unión con este, que es el psoas ilíaco. Este es el hueso ilíaco. Miren qué bien podemos diferenciar la cortical de la medular, psoas ilíaco. Y nuevamente, las distintas parámetros no solamente óseos, sino musculares que tienen que ver con esta, que es la articulación coxofemoral. Acá les quiero mostrar este triangulito chiquitito negro, hipointenso, al igual que los tendones, al igual que el cartílago. Estas estructuras carecen de agua, por eso se ven hipointensas, y es el labrum o rodete glenoideo, o en rodilla es el menisco. Vulgarmente ustedes seguramente lo conocen más al menisco de la rodilla o lo han escuchado nombrar. Chicos, voy a acelerar un poquitito. Quiero mostrarles rápidamente rodilla como estructuras en resonancia magnética. En realidad, esto es una densidad protónica con el líquido en T2. Miren cómo la médula es distinta a esta, pero miren la articulación de la rodilla. Este es el fémur, esta es la rótula. No me quiero detener mucho porque estamos muy mal de tiempo. Distintos planos, plano coronal, plano sagital. Estamos con el extremo distal del fémur en lo que es una de las articulaciones de la rodilla. Recuerden la articulación patelofemoral y femorotibial. Y estas flechitas que están marcando estructuras también son hipointensas. Este que es el ligamento cruzado posterior y este que es el ligamento cruzado anterior, también estructuras que ustedes la han sentido nombrar más frecuentemente que quizás otras, por lo que muchas veces se puede escuchar en los medios de comunicación en relación a deportistas, etcétera, ¿no? Esquemas de estudio en Profe, relación, sí. en la imagen anterior, ¿por qué se ven de distintas intensidades el cruzado anterior y el posterior? ¿No, Bueno, no es oscuro que muestra, digamos, el sí, 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 sí. Em, bueno, básicamente porque el cruzado anterior, si bien lo puedo ver acá, mejor definición va a tener en el plano sagital oblicuo, que ya lo vamos a ver, y esto en realidad tiene que ver un poco con el grado de oblicuidad de la fibra. Este que es más delgado, este es más grueso. Entonces el más grueso, por su misma composición, hace que se vea más hipointenso y por el plano de corte hace que esto sea un poco más blanco, pero no es blanco. Profe, ¿qué secuencia dijo que era la primera con respecto a la segunda Esta y la tercera? Es distinta, ¿no? sí es distinta. Mirá que la médula ósea se ve negra, acá se ve blanca. Esta es
una densidad protónica con saturación de grasa. Pero vamos a decir que es una variante del T2, más fácil, pero es una densidad protónica con saturación de grasa. Miren la grasa blanca y acá la grasa negra. Miren la médula ósea negra y la médula ósea blanca. En músculo esquelético se utilizan estas dos secuencias que son densidad protónica con saturación de grasa y STIR, que es otra muy parecida a esta, pero más exagerada a los tintes, tanto el blanco como el negro, que ya seguramente en alguna imagen se lo voy a mostrar, donde lo que va a mostrar como estas estructuras que son tendones, ligamentos, meniscos, etcétera, son todas estas estructuras hipointensas, carentes de agua. En estas secuencias, tanto la DP con FATSAT como el STIR, se va a magnificar mucho el agua, lo que brilla. Entonces eso va a ser una lamparita que me está indicando que algo está pasando como patológico, ¿no? Aprovecho para mostrarles este, que es el ligamento colateral medial, donde hay que repasar su inserción desde el cóndilo, saber que tiene un as profundo y un as superficial, que puede haber líquido entre ambos fascículos, tendón cuadricipital, que puede haber un poquito de grasa entre los distintos tendones. Este es el tendón rotuliano, esta es la rótula, esta es la tuberosidad anterior tibia. Y miren estas líneas que son los cartílagos de crecimiento, ¿no? Bien. En un plano axial, bueno, miren acá cómo se ve este triangulito que es el menisco, los haces, el as profundo y el as superficial de este que es el ligamento colateral medial, esquemas donde están los músculos insertados. Este es el ligamento colateral lateral. Miren el menisco, que ya nos vamos a detener un poco más. Son todas imágenes focalizadas donde está mostrando la inserción. Pasando al sector proximal de la tibia, recuerden el parámetro de lo que son las mesetas tibiales, las espinas tibiales, la tuberosidad anterior de la tibia, su superficie articular lateral con el sector proximal del peroné. Miren acá en este esquema los ligamentos, los meniscos unidos por ligamentos y también esto que son los cruzados en un esquema y acá un poco magnificado con resonancia magnética. Miren, esta es la grasa infrarrotuliana, este es el tendón rotuliano, esta es obviamente es una imagen ampliada. Y acá, por ejemplo, los distintos tendones que conforman lo que sería en este caso la pata de ganso y la falsa pata de ganso con los distintos músculos, ¿no? Recto interno, semimembranoso y semitendinoso. Y sartorio. Los distintos tendones conforman esta zona. El sector proximal del peroné, donde también tenemos superficies articulares, superficie articular y superficie de inserción de ligamentos, como es el ligamento colateral lateral. Imágenes focalizadas en resonancia magnética. Miren un sagital cómo llega la inserción en este sector del ligamento. Miren la rótula con una vertiente lateral y una vertiente medial. Esto que son los retináculos que hacen que estabilicen a la rótula y permiten una adecuada congruencia entre la rótula y el fémur. Es lo que se llama congruencia femoropatelar. Hacia arriba el tendón cuadricipital, hacia abajo el tendón rotuliano. Esto es el plano coronal, este es el plano sagital. Vuelvo a insistir, toda estructura hipointensa es un tendón, es un ligamento, es un menisco que carece de agua, por eso se ve negro en resonancia magnética. Miren otra estructura que les voy a presentar, que es esto, que es el cartílago articular. Esta pequeña imagen hipointensa por detrás de la faceta lateral medial de la rótula. Profe, Sí. esa imagen que mostró antes, bueno, acá sería lo mismo, la de la rótula a la derecha. ¿Qué corte es eso? Es un plano axial. Este es un plano Ah, coronal, este es un plano sagital y este es un plano axial. Todas estas son Así. resonancias, ¿no? Sí, 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 sí. Bien.
Sí, sí. A ver, ¿por qué me hago hincapié en resonancia magnética? Porque acá veo todo. Veo hueso, veo tendón, veo ligamento, veo músculo, veo cartílago, veo todo. Tomografía computada, voy a ver mucha estructura ósea, menos tendones y ligamentos, casi nada. Músculos los voy a reconocer y punto, pero no mucho más. Pero acá podemos ver todo. Bien. Bueno, miren acá la cuestión de los meniscos, el menisco externo en forma de O, el menisco interno en forma de C, tiene su sitio de inserción, y estos son imágenes en el plano coronal y el plano sagital del menisco, en este caso menisco externo. Miren su relación con las inserciones, inclusive de los ligamentos. El menisco es esto, este triangulito, todo este triangulito, todo, todo. Esto es el menisco externo. Tiene lo que se denomina un sector anterior y un sector posterior. Esto es sagital y esto es coronal. Miren en otra secuencia, también en el plano coronal, en el plano sagital y en el plano coronal un poco más atrás. Y miren esto en el plano axial, como lo muestro acá. Miren, ¿eh? Este es el menisco, y este es el menisco. Impresionante, impresionante. Menisco interno en forma de C, y nuevamente en imágenes ampliadas. Tiene, vuelvo a insistir, un cuerno anterior y un cuerno posterior. Este triangulito, este triangulito. Cuando es patológico, bueno, va a haber un cambio morfológico en la intensidad de señal, etc. Miren qué bien se ven los meniscos. Estos son los meniscos. Imágenes ampliadas, miren acá el menisco. Todo esto es el menisco. Ahí, bueno, miren los cruzados. Recuerden que el cruzado tiene un fascículo anterior y un fascículo posterior, por eso se ve inclusive así. Miren la inserción tibial, hay que saber de dónde se inserta, dónde se inserta. Miren esta disposición, puede haber líquido entre ambos fascículos. Este es el que más, el cruzado anterior, el que más se rompe, más finito, mientras que acá está, miren los fascículos, acá están los fascículos, tienen ese grado de oblicuidad, a diferencia del posterior, que este es más gordo, menos se rompe, y miren cómo en distinta flexoextensión de la rodilla, cómo podemos diferenciarlo. Este es el ligamento cruzado posterior, el que más fácil se ve y el que menos se rompe. Tendón cuadricipital, tendón rotuliano, grasa de Hoffa, el tejido celular subcutáneo. Y acá las diferentes bursas, la bursa infrarrotuliana, la prerotuliana y la pre o infrarrotuliana superficial. Cortes axiales a nivel del tendón rotuliano, a nivel del tendón cuadricipital, en el plano axial. Bueno, hay cosas mucho más finitas como esto, que son los ligamentos meniscofemorales o menisco tibial, que muchas veces se pueden romper. Bueno, acá miren cómo se ve el ligamento colateral medial, desde el cóndilo hasta la meseta tibial. Este es el esquema, miren, con sus as profundo y as superficial. El as profundo es más superficial, perdón, superior, y mientras que el as superficial es más distal, el sitio de inserción es más inferior. Y esto es un poco de líquido. Esta imagen si bien es un DP con FAT, puede pasar como un STIR, donde lo blanco es muy blanco y lo negro es muy negro. Bien. Eh, a ver, no me quiero ir a muchas cosas finas de esto. Bueno, esto ya creo que se los mostré un poco. El cartílago es lo que le había mostrado previamente. El cartílago, esto es lugar de patología en aquellos. Miren qué bien se ve el cartílago. Esta es una secuencia que se llama MERGE, que es propia para el cartílago. Miren con qué definición se ve este cartílago. Las lesiones de, por ejemplo, impactación fémoro-patelar empiezan acá.
¿no? Empiezan con alteración en la intensidad a nivel del cartílago, ya sea femoral, mírenlo, impresionante, impresionante. Y en la patela. Este es el cartílago de mayor espesor, de todo el cuerpo. ¿eh? Vuelvo a insistir, cuando hay lesiones empiezan acá, antes que las estructuras óseas. Empieza con reblandecerse el cartílago y luego se forman lesiones a nivel del hueso. Bueno, no voy a entrar al tobillo porque creo que no va a ser demasiado rápido. ¿Alguna pregunta, chicos? Y vamos a concluir acá. Hola, se durmieron todos. No, ninguna Profe, pregunta. No, ¿cuáles profe. son Sí, las imágenes más o menos que tenemos que saber bien, bien como para tener para el parcial? y ¿por qué página vas del libro? ¿De qué libro? Y no sé de cuál estás estudiando. ¿De la Target? No sé de cuál estás estudiando. Sí, de la Target. Eh, bueno, Creo que el mero texto de anatomía o imágenes. Claro, no, eso no, diga. pregunto. Eh, Calculo que pregunta en realidad por dónde vamos estudiando. eh, chicos, cuanto más vean, mejor. Cuanto más vean, mejor. Profe, en Eh, resonancia, a mí no me queda claro, los tendones siempre se van a ver oscuros. sí, salvo Listo. patológicos. Claro, porque ahí En sería con- que tienen líquido. claro, es lo que se llama distensión o rotura, o etcétera. Pero sí, en condiciones normales sí. Listo. Solo en resonancia. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Bueno, chicos, eh, espero que les haya servido. Profe, Bueno, y profe, para gracias. y se hace clase de repaso, eh, ¿qué más o menos se vería en esa clase como las articulaciones, miembro inferior, miembro superior? Y lo que se ha dado, el clase de repaso es Sí. clase de repaso y va a incluir lo que se dio. Quizás Ujú. hincapié de lo que no se haya dado y ustedes quieran consultar. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, espero que les No, haya gracias, servido. profe. Muchas Es- gracias, profe. es- Nos vemos. Gracias, no, profe. no, por favor, no, por favor. Buenas Espero que. noches. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, buenas noches. Que estén muy bien, ¿eh?